Así es, Lu, porque estamos a la orilla de Ermite, la parte que se llama Cerro Azúcar, donde, bueno, durante toda la mañana se estuvo desmoronando nuevamente, donde la calle Cerro Dragón está totalmente intransitable, donde nos alejaron también varios metros del cerro. El Club Talleres, que estaba al lado donde estábamos nosotros los otros días, bueno, por orden fue desalojado, tuvieron que evacuar todas las personas de ese complejo deportivo y la situación es crítica. ¿Por qué? Porque el cerro se sigue moviendo, porque sigue temblando. Incluso en las últimas horas, uno de los videos que circuló por todos lados, para que entiendan, todo eso que ven ahí ya es un deslizamiento anterior. Esas casas se edificaron sobre un deslizamiento anterior. Antes de ese primer deslizamiento, hace muchos años, Sí. aquí trabajaba una empresa de petróleo. En este deslizamiento una casa se hundió y en el living de la casa brotó del suelo uno de los pozos de petróleo que antes trabajaba acá, para que tengan noción de la cantidad de movimiento que hay y que en este momento se está deslizando. Diego Traferi les va a mostrar el cordón que se desmoronó en horas de la noche y hoy a la mañana, y cómo se empezaron a hundir todas las casas. Bueno, hay zonas que están totalmente intransitables, que la gente no puede ya ingresar ni siquiera a buscar sus cosas, porque tiene un riesgo de desmoronamiento activo, incluso las casas que ya más lejos, que estaban tranquilas y que no iba a pasar nada, bueno, en estos momentos están preguntando qué va a pasar con el cerro y hasta dónde se va a deslizar. ¿Y tienen algún tipo de respuesta de las autoridades? Digo, porque en algunos casos vos ayer nos daba la chance de hablar con una de las vecinas, con Patricia, que todavía no sabía en qué condiciones iba a quedar su casa. En algunos casos sí les dijeron no está habitable, en otros les dicen está habitable. En la zona donde vos estás, ¿también se va dirimiendo esto casa por casa? ¿Qué les dicen a los vecinos? No, esto directamente no se puede volver a habitar. Los Eso es vecinos todo que estaban inhabitable. acá no van a poder vivir nunca más acá. Sí, no se puede ya ni siquiera transitar turísticamente. Claro. Lo que se habla es que se va a hacer como en el centro del Comodoro, se va a zanjear todo el cerro, la parte móvil, y posiblemente se bañe de cemento para que quede inmóvil por las casas que están acá abajo. Una mega obra, un gasto de dinero enorme, pero es lo que haría que se salven las casas que están acá, porque esto no deja de deslizarse. Claro. No ha parado de deslizarse de que estamos acá, y encima se está nublando. Hay una leve chance de que llueva, y si llueve, Lu, bueno, el resultado sería catastrófico. Absolutamente, eso nos contaba Miriam días atrás, que para hoy había chances, que para hoy jueves había chances de que hubiera lluvias. ¿Y por qué esto es complicado? Porque puede generar aludes. Estamos hablando de una zona cuya causa principal de todo lo que estamos viviendo, Ale, es el tipo de suelo arcilloso, donde nunca se tendría que haber construido, donde nunca tendrían que haber urbanizado. Bueno, lo cierto es que la posibilidad de agua ahí complica todo mucho más. Sí, si cae agua estamos en una complicación extrema. Y ahí sí las personas se van a tener que ir. Mirá, Diego te va a mostrar las casas, te está mostrando las casas que ya están totalmente destruidas y son zonas de las que no se pueden ingresar más. Por ejemplo, Cerro Dragón, que también donde ingresamos ayer en horas de la tarde. Sí, la calle Cerro Dragón. En horas de la noche se hundió, y se tapó. O sea, porque de es la que ayer a está hoy pegada al se desmoronó deslizamiento ese grande. cordón que decías. Sí, hubo mucho movimiento anoche, se sintió demasiado. Incluso nosotros llegamos a notarlo y se escuchan los crujidos de las casas. Te iba a preguntar Se escuchan eso. como explosiones, que las casas crujen y terminan cayendo por encima de otras casas y terminando de derrumbarse como un dominó. ¿Ustedes lo llegaron a oír, Ale? Sí, nosotros en horas de la tarde que había silencio muy fuerte, aquí se escuchan los crujidos, y hoy a la mañana, que también hicimos una parte de la cobertura en los programas de la mañana, en el mismo barrio que estábamos, que ya no había más gente, ya se tuvo que ir, en vivo nos pasaba que escuchábamos las paredes crujir. Bien, eso que estás mostrándonos entonces es esa zona de la calle Cerro Dragón, que directamente está no solamente intransitable, sino tampoco la gente puede ir a sacar sus pertenencias como si les habían habilitado días atrás. Sí, en este momento está un poco demorado eso. Mirá, toda la fila que está acá es gente que necesita ingresar a los diferentes lugares. Ahora se está diagramando que entren solamente de a 2 camionetas con 2 personas
por camioneta, Sí. y los acompaña personal policial. Y también los acompaña Defensa Civil, para asegurarse que nadie quede atrapado, porque hay mucho derrumbe, el suelo está totalmente inestable, y la vibración de las camionetas y los camiones termina haciendo que se sigan desprendiendo diferentes bloques de arcilla y caigan de repente por sobre las construcciones. Es más, nosotros ayer mostrábamos lugares donde estaban los bloques y hoy ya no están. Y fíjense que Diego les va a mostrar, Diego, mostrar aquel cordón que es lo que bajó de anoche a hoy. Miren, se va a notar en cámara la diferencia de altura de un lado al otro, y eso bajó de anoche a hoy. Toda esa raya que hay ahí es el deslizamiento que hubo de anoche a ahora. Impresionante. Y ese deslizamiento que hubo de anoche a hoy a la mañana hace que explote o que erosione unas zonas más adelante, porque eso empuja la tierra y en vez de la tierra removerse para acá, termina erosionando y esa erosión se traga una casa. Claro, es lo que vos nos contabas, ¿no? Nos mostrabas ayer en otro de los barrios donde estabas, nos decías, fíjate cómo levanta, por ejemplo, parte del asfalto, porque el efecto, digamos, dominó, va empujando como una ola, y va moviendo las estructuras que están previamente, las estructuras de cemento, la parte baja de las casas. Exactamente, esa es la situación. Mira, ahí están las camionetas de Defensa Civil ahora recorriendo la zona para intentar vaciar, porque los vecinos obviamente necesitan terminar de sacar las cosas de su casa, pero bueno, muchos no van a poder sacar el mobiliario, algunos querían sacar los techos, querían sacar las cosas, ahora fíjate que está la policía y Defensa Civil tratando de ver que no quede nadie, porque la situación es totalmente crítica en esa parte de Cerro Azúcar, que es parte todo de Ermite, ¿no? Pero bueno, ese lugar se llama Cerro Azúcar, que está cediendo constantemente. Claro, porque obviamente nos imaginamos, uno no se puede poner en el lugar de esta gente que a lo mejor estuvo toda la vida construyendo una casa, como nos contaba ayer la señora, que estuvo trabajando en esto, y otra gente con la que hemos hablado durante tu cobertura, Ale, que quizás estuvieron más de 30 años construyendo, terminando, dejándolo todo en esa casa, en ese sueño, en esa decisión de familia, en esa decisión de vida, y que de hoy para mañana tienen que abandonarlo todo, ¿no? Porque es imposible imaginarse esa situación. Pero en este momento está la tensión entre lo que las autoridades les habilitan a hacer, es decir, entrar y sacar... Se está chequeando el terreno, Lu, ahí, mirá. A ver. En vivo, en vivo. En este momento, Defensa Civil chequea el terreno en la imagen de Diego Traferi para ver si pueden ir a sacar algunas cosas de ahí. Claro, así los habilitan o no. Están viendo si está seguro, porque ahí se deslizó hace minutos nada más. Se acaba de deslizar. Ahí hubo un deslizamiento hace minutos y están viendo, hay como una rajadura en la calle y fueron a ver si, bueno, el vecino de esa casa, justo la que está atrás, puede ir a buscar las cosas o no. Estaba tocando la pared. Están tocando la pared, están viendo cómo está la edificación. Para dar el ok para llegar hasta ahí, si no, ya bueno, ahí no se va a poder ir más. Claro, si lo resiste o no. Para no poner en peligro la vida de la gente, y ¿no? el movimiento también. Porque imagínate... Claro, el movimiento de unas camionetas donde pasar, se cae. Claro, hace vibrar la base, que es en este caso el asfalto. Entiendo que esa zona también es asfaltada. Algunas partes sí, otras no. Esa zona que está ahí ahora, ya que es para el costado de lo que es Cerro Dragón, no, eso está hecho solo el mejorado. Y está todo rajado, eso hay que decirlo. Solo con camioneta se puede llegar a entrar y pasar por las diferentes diferencias de altura, que era la misma rajadura que les mostrábamos hoy. El deslizamiento es completo, es de una punta a la otra del Cerro Ermite. Vamos a recapitular entonces, Sale, lo que está haciendo ahora Defensa Civil es chequeando casa por casa la posibilidad o no de que los dueños de esa casa entren a sacar sus cosas, lo poco que les queda, porque ya saben que una vez que se vayan de ahí no lo van a ver más a ese lugar. Y además estudiando hasta dónde esto se va a seguir desmoronando. Están intentando saber qué va a pasar, porque acá abajo hay casas, y si llueve y esto empieza a venir, arrastra todo. No es que si haces algo de contención lo va a frenar. No, esto no lo frena nada. Lo frena la naturaleza. Entonces, la situación es totalmente crítica, desesperante. Están todos preguntando qué va a pasar. Está el barrio Médanos también, que hoy en horas más tempranas trataron de hacer un estudio del piso para saber si va a terminar deslizando para todo el barrio Médanos, porque muchas casas ya fueron evacuadas. Y del otro lado, lo que es Marquesano, está todo en este momento ya casi evacuado. Los vecinos se han ido en su totalidad. ¿Por qué? Porque las casas están crujiendo.
las casas crujen, nosotros ya no podemos ingresar, porque de buenas a primeras todo eso termina destruido y derrumbado, como están ahora analizando acá qué se va a hacer. Lo que están haciendo ahí es analizar qué va a pasar. Ale, querido, en toda esa zona no quedó un solo vecino en su casa, ¿no? No, está totalmente prohibido. En realidad, el comunicado es intransitable e inhabitable. Se está transitando de emergencia solamente para recuperar las cosas. Qué increíble, qué situación increíble. Y otra vez en esto que planteábamos, y lo planteabas vos muy bien, el tema de construir en un lugar que ya fue alertado, que no podía construirse. Hace más de 20 años que avisaron que allí no se podía y pasaron distintos intendentes y siguió avanzando la construcción del barrio. El testimonio de ayer de Patricia fue conmovedor. La mujer que, llorando, decía, ¿por qué me tengo que ir yo de acá? ¿Por cómo voy a salir yo de esto? Ya no tengo tiempo para rehacer otra vez mi vida. Toda una vida dentro de una valija. Lo que puedas meter dentro de una valija es ahí donde resumiste toda tu vida, porque todo esto que estamos viendo ahora es el pasado, ¿eh? Esto es el pasado, esto no va a existir más. Te pido, Ale, querido, que te quedes, por favor, porque nos surgían un montón de preguntas con respecto a la construcción. Y ayer pensábamos en el arquitecto Hugo Poggi, que nos había dado una entrevista hace un tiempo por otro tema, y le queríamos preguntar de un punto que me parece muy importante de tocar en este caso. Hugo, buenas tardes, gracias otra vez por atendernos, ¿eh? ¿Qué tal? Sergio me llamo. Sergio, claro, Sergio, no sé por qué le dije Hugo, no sé por qué. Te escribí ayer, Sergio, ok. Sergio, ¿a quién se le reclama cuando por una cuestión de la naturaleza, que en este caso estaba avisada, se te viene la casa abajo? No, lo que me parece, sí, vamos al tema. Por parte, pero primero sí, me parece increíble que esto lo tendría que haber determinado hace ya demasiados años un equipo de planeamiento municipal, que ahí es imposible construir. Toda ladera que no sea sólida tiende a aplanarse con el correr de los años, decenios o hasta milenios. Sí. La gravedad siempre influye, siempre va a pasar esas cosas. Lamentablemente pasó ahora y por suerte no hubo víctimas fatales. Por suerte no hubo víctimas. Porque es una bestialidad. No entiendo realmente si existió en Comodoro Rivadavia una dirección de planeamiento o un ente encargado de eso, porque no se debería haber permitido ni eso, ni construcciones en zona aledaña a la ladera esa. Porque es un proceso natural de las... Sí, sería como construir al lado de un río, arquitecto. Montañas de la sierra. Fíjese, Claro. ni más lejos. Hola. Sí, adelante. Que no, estaba pensando que Mar del Plata es un ejemplo, es la cadena montañosa más antigua del mundo, Sí. donde convive la roca madre y hay lugares donde se sedimentó como se aplanó esta parte ahora de la ladera. Claro. En la parte donde se aplanó, para construir, recuerdo un barrio en la década del 70, 80, un barrio de viviendas en la zona cercana al Golf, zona de para los que conocen Mar del Plata, zona de Juan B. Justo y Alem, tuvieron que hacer algo que se denomina pozo romano, que son pozos como de 2 metros de diámetro por 6, 10, 12, 15 metros de profundidad, y se llena con algo que se llama hormigón ciclopio, que es una mezcla de cal, cemento y piedras muy grandes, como para apisonar el terreno. Pero estamos hablando ya de un terreno plano. Claro. Construir en la ladera de eso es una locura y por suerte no hubo víctimas. Los daños materiales van a ser grandes y yo lamento por el municipio, pero muy seguramente hay que accionar ahí porque alguien permitió ese loteo. Usted, Alguien permitió Sergio, ese asentamiento. Sergio, la otra vez vos nos contabas, y me pareció muy interesante también, que en el tema de una construcción, ¿cuánto tiempo hay para poder reclamarle a la empresa constructora? ¿Vos no ves acá connivencia o la empresa constructora, si el municipio le da el ok, le da para adelante?
si el municipio le da el ok, el problema es del municipio, porque el problema no es de una empresa constructora. A ver, ¿qué es lo primero que se hace en un terreno? Se hace un estudio de suelo, Sí. que es caro, se hace el estudio de suelo y determina qué tipo de fundaciones debe haber. Muy probablemente, si se hubieran hecho estudios de suelo, indicaría que es una zona donde tiene grandes piedras, sueltas, con arcilla expansiva. La arcilla expansiva es recontra conflictiva. Gran parte del conurbano tiene arcillas expansivas y producen rajadura, y estamos en la pampa húmeda. Claro. Imagínense en esos terrenos. Claro, con Imagínense declive. en esos terrenos en pendiente, claro. Y de hecho, arquitecto, más aún sabiendo que desde el año 2002 había un informe que indicaba Sí. que no se podía construir ahí. Esto como No se puede construir, sin embargo, hay calles pavimentadas. Exacto. O sea, Calles pavimentadas, alumbrado urbano, cloacas, mini plazas, o sea, servicios municipales. yo ya lo veo como si fuera un problema argentino, que siempre actuamos por detrás de las cosas en lugar de planificar. Tenemos muy buenas facultades de arquitectura y urbanismo en el país, generamos excelentes urbanistas, que quienes trabajando en forma interdisciplinaria y con la población del lugar pueden determinar cómo se van ampliando las ciudades. Acá pareciera que la ciudad se fue ampliando a medida de las necesidades y de acuerdo a cómo lo impulsaban algunos o desarrolladores o la gente misma en su necesidad de vivienda con el valor altísimo de la tierra. Esa tierra tiene que ser prácticamente regalada. Claro, y lo dudo. Por algunas casas que vi, yo calculo que no fue regalada. Estamos hablando con el arquitecto Sergio Poggi, que nos ha iluminado con un montón de otros temas. Preguntarte, Sergio, Sí. ¿se puede esgrimir desconocimiento de que esa tierra era así? No. Nadie puede, ni la municipal, la constructora tampoco. Porque, no sé, a ver, como todo Rivadavia puede haber tenido intendentes que no sepan del tema, y es lógico. Pero tiene que haber una oficina, Claro. o tiene que haber habido, y si no lo hubo, una macana grande, de planeamiento, de planificación urbana, o el nombre que tenga, pero básicamente de urbanismo y planeamiento urbano, que delimite las zonas de crecimiento. Y para el lado de una ladera tan endeble, con tan poca resistencia, no debería haber crecido la ciudad. No sé. La ciudad entre la ladera y el mar se debería haber desarrollado en forma lineal. No hay una O sea, falta, viendo la cosa. cuando no corrupción, ¿no? Porque no sé si tenemos, aunque sea la publicación de A24.com, del informe que se hizo hace más de 20 años, no me sale ahora el Segemar. Sí, Claro. Gemar. Un informe geológico, sí. geológico. Si viene un organismo como el Segemar y dice, aquí no se puede construir, cuanto menos no hay una falta ética, cuando no corrupción, de construir igualmente allí, ¿usted qué hubiera hecho en esa circunstancia? Yo no hubiera construido, pero yo no hubiera construido si hubiera sido el director o el secretario de planeamiento de Comodoro Rivadavia. Hubiera impedido las construcciones. Puede haber habido desconocimiento si es que no existió una dirección, una secretaría de planeamiento. Puede haber habido desconocimiento del tema, tranquilamente. Sí, pero Comodoro, eso no Sergio, exime la Comodoro responsabilidad. Rivadavia es una de las ciudades más importantes de nuestro país, con todo lo que mueve del trabajo del petróleo, digamos. Sí. Me Y resulta hay casas que tienen inverosímil menos que de no 20 tuvieran un análisis de este tipo. Puede ser. Y hay casas que tienen menos de 20 años, que esa es otra. Claro. Sí, y que se las ve modernas. Y además, otro de los temas es que, imaginemos que, bueno, desconocían esto, pero tampoco construyeron con algún tipo de sistema antisísmico. Recuerdo una película que vi una vez en televisión, calculo que debe haber sido de la década del 60 o 70, con Tony Curtis, que compró una casa con otro sistema que es el que tienen los norteamericanos, que se llama balloon frame, que es una estructura de madera, unas casas livianas, que cuando empezó a construir una pileta, se desmoronó todo y la casa cayó rodando. Sí. La película debe estar en internet seguramente. Y la ladera es lo mismo, por una cuestión de especulación inmobiliaria, compraron un terreno más barato, y era más barato pues se venía abajo.
Y acá aparentemente pasó lo mismo. Eso le quiero preguntar justo. Dale. Sergio, Sí. puede ser, esto creo que es, no sé si es contrafáctico, pero puede ser que justamente que haya viviendas ahí, en un lugar donde, bueno, el archivo que veíamos ayer decía, no se puede construir y además hay que recomendarle a las personas que están ya viviendo ahí que ni siquiera rieguen el pasto, que no hagan ninguna actividad que humedezca la tierra. Entonces mi pregunta es, ¿puede ser que este barrio haya ayudado a esta situación que están viviendo hoy? O sea, queda feo decir ayudado, pero hayan perjudicado aún más el pronóstico. Sí, que hayan influido. Es muy probable por algo muy sencillo. Para que se construyan casas se necesitan terrenos horizontales y tuvo que haber habido movimiento de tierra. Claro. Estamos hablando de arcilla expansiva, algo que la arcilla expansiva, para que se den una idea, es que estando seca es una roca. Ahora, cuando se humedece es plastilina. Claro. Es como plastilina, se moldea como la plastilina. Ellos propios humedecieron su piso. Es que al retirar la capa más compactada, que es la superior, para horizontalizarla, para hacer las viviendas, estamos degradando todo el sistema. Acá en Mar del Plata pasó con algunos balnearios en la zona por donde empiezan los acantilados. Claro. Que horadaban los acantilados, que acá no es arcilla expansiva, o tosca, pero al horadar el acantilado se iba desmoronando porque le quitan la resistencia. Sergio, le hago la última, bien cortito, le pido su respuesta. El dueño de esa casa, es impopular la pregunta, ¿tiene alguna responsabilidad también? Yo creo que es el último responsable. Uno compra de buena fe, no tiene por qué saber. Completamente. Estoy de Lo acuerdo. mismo que decía de los profesionales. Si la casa tiene un estudio de suelo y recomienda una cimentación, muy probablemente el profesional no tenga responsabilidad, más allá de que uno tiene responsabilidad por hasta los vicios ocultos por 10 años desde el momento del final de obra. Clarísimo. Se supone que se está actuando de buena fe. Clarísimo. No obstante, sí, el problema grave es el tema de cómo fundar en ese tipo de suelo. Bien. Clarísimo. Sergio, muchísimas gracias. ¿Cómo hacer una fundación y que la casa no se muela? Gracias por ser tan celere en la respuesta. Muchísimas gracias. Y volvemos ahora al contacto con Ale Pueblas. Ale, va cayendo la tarde, ya son prácticamente las 5 y la gente sigue a la espera, ¿no?, de que le den el ok para poder intentar retirar lo que entre en una camioneta, lo que entre en la caja de una camioneta. Sí, fíjate que van acompañados de Defensa Civil, como te mostraba recién Diego Traferi. Primero constatan que la casa medianamente resista que se puedan sacar las cosas y después la gente se apura a ingresar casi corriendo, a sacar las cosas rápido porque en cualquier momento se puede venir abajo. Bueno, esa contrarreloj y todo este paredón que estamos nosotros parados atrás, que Diego te muestra la imagen, está a punto de ceder. Por eso es que nosotros estamos de este lado, porque eso en cualquier momento cede sobre las casas. ¿Ves que ya está todo rajado? Sí. Está suelto prácticamente. Cualquier movimiento, si hay más viento o si llueve, eso va a terminar deslizándose inevitablemente sobre todo ese cordón de casa que está ahí. Ale, ¿cómo estás? Te quería agregar un dato. Hay 2.000 afectados y la fase operativa que está haciendo las fuerzas federales que están trabajando en el lugar estiman 30 días para una evaluación técnica y para retorno o extensión del plazo. O sea, esta situación se va a extender por lo menos por 30 días. Después de esos 30 días se va a evaluar qué va a pasar. Claramente estas personas que están más afectadas, que no pueden volver, ya no van a poder volver, pero hay alguna esperanza para algunas personas que pueden llegar a retornar. Todavía eso no se sabe con seguridad porque es muy endeble la situación, es de riesgo por los desplazamientos que todavía siguen, continúan, están vigentes. Y bueno, o sea, 2.000 perjudicados, 30 días para saber bien cuál es la situación. Hay una evaluación de 30 días. Sí, Marquesado está en evaluación y Médanos, los dos de los costados. Ahora, todo lo que es sismográfica y toda esta zona ya está, no van a poder volver a sus casas, nunca más. Está descartado.
Estos barrios están inhabitables. Ahora, el Marquesado, la parte más de abajo, con Patricia que hablamos, se va a hacer una evaluación de 30 días. Después de esos 30 días van a ver cuántas de esas casas van a quedar en pie, porque las que estén con peligro de derrumbe las van a demoler, y van a ver cuántos vecinos van a poder volver ahí, algunos van a recuperar el terreno. Y en Médanos, que es lo que en este momento está haciendo un trabajo de estudio del suelo en mismo Médanos y alrededor, se desplazó el cerro hasta ahí, pero llegó hasta el borde del barrio. Hubo mucho movimiento, pero no tanto como acá, que también le dieron una evacuación preventiva, que lo decían los vecinos, pero si ellos no llegan a tener estos resultados malos de estos estudios, calculo que van a evacuar casi toda esa zona porque está en riesgo, lo mismo, siempre y cuando llueva. Ahora, toda esta zona, bueno, esta zona sí, claro, declarada ya obviamente no... Los Tilos, no útil para poder vivir. Los Tilos, el Marquesado, Mazarredo y Médanos. Todos esos barrios son los que estás mencionando, Ale, que están en evaluación. Y bueno, la pérdida de todas estas viviendas que ya no van a poder ver. Más allá de este análisis que mencionás de 30 días, ¿no? Ale, vos que tenés el contacto directo con la gente, ¿quién podría dormir tranquilo ya en una de esas casas? ¿Quién podría criar y poner a dormir un hijo en la otra habitación después de semejante tragedia? Y aparte, después de tantos estudios que en su momento fueron claros al respecto, yo les quiero decir que, Ale, las crónicas periodísticas de la época que mostramos ayer acá daban cuenta de una reunión con el intendente de ese momento. O sea, lo que recogían periodísticamente las crónicas era el informe que Segemar, con fotitos sacadas de por medio y escritorio de por medio, le estaba elevando al municipio. Y sin embargo, después desoyeron todo lo que desoyeron. Con lo cual es muy difícil la situación para Patricia, que nos conmovió ayer, y todos los vecinos. Sin duda, nosotros que estuvimos caminando por ahí, yo no volvería a vivir. Pero bueno, hay gente que no va a tener a dónde ir. Claro. Patricia iba a terminar durmiendo en la pieza de la casa de la madre, teniendo una casa. Yo creo que ahí va a quedar a decisión muy personal y ver qué trabajo también, qué inversión va a haber sobre el cerro, porque va a tener que haber un trabajo sobre el cerro para que esa tierra además pueda ser trasladada a algún otro lugar y darle tranquilidad a las personas que estén ahí haciendo algún trabajo también con geólogos para que todo pueda funcionar. Bueno, eso lo veremos en los próximos días, por eso son 30 días para ver cómo se termina de mover esto, pero bueno, esto sí. Esto ya no, porque es construcción sobre ya un deslizamiento anterior y que se está hundiendo, que abajo está suelto y que acá directamente el suelo no está preparado para ningún tipo de construcción. Ale, me imagino la respuesta, pero ya a 6 días de lo sucedido, ¿habló alguien del municipio? Sí, mira, hoy estuvo el intendente acá hablando con algunos vecinos, tratando de decirle... que bueno, van a tratar de terminar las cosas y después van a ver si les buscan un terreno, lo mismo del alquiler a los que alquilaban, les van a dar un alquiler, pero bueno, a otras personas no les dieron respuesta todavía. ¿Es una catástrofe grande? Sí. Hoy estuvo acá el intendente presente, la verdad es que empezó a dar directivas de que acá no vayan, acá no vayan, acá no vayan, pero bueno, es un intendente, yo no creo que sea geólogo que tenga esa potestad, pero sí que dio órdenes de acá entren, acá no entren, allá vayan, allá no vayan. Pero bueno, es la máxima autoridad acá para dar ese tipo de órdenes. Y se acató y también agrandar el radio. Fíjate que estamos alejados unas 3-4 cuadras para no estar en la entrada donde estábamos en los días anteriores. Sí. Bueno, toda esa situación se dio a la mañana con el enojo de los vecinos pidiendo una respuesta y la mayoría son los que van a tener un tipo de respuesta también. Había mucha gente informal, había mucha gente que no tenía ninguna documentación. Sí, había mucha gente que había directamente tomado el terreno. Bueno, esa gente no sé cómo va a ser el trato. Algunos tenían algún tipo de boleto de compra-venta o algo, bueno, a ellos por ahí se los va a tratar de reubicar. Otros directamente van a tener que quedar de nuevo sin un terreno porque, bueno, habían ocupado una zona que no estaba reglamentada por nadie. Claro, cuando describís esta escena, te estás refiriendo a un censo, ¿no? Que se hizo allí, una suerte de censo con la gente que se acercaba, que mostraba algún tipo de documentación para decir, mi casa está en tal lado, yo soy el propietario. ¿A eso te referís? Qué imagen. Claro, decir, mirá, bueno, yo vivo acá, bueno, pero vos no tenés ningún papel, yo vivo allá, bueno, pero bueno, esas situaciones se dieron hoy con mucho nerviosismo, Sí. Hubo algunos gritos, pero bueno, en principio quedaron todos de acuerdo, incluso los referentes, acá hay muchos referentes de muchos barrios, cada referente trató de calmar a sus vecinos Claro. y decirles que, bueno, primero que
tratemos de sacar las cosas antes que esto no se pueda subir más y después terminamos de resolver lo otro. Sabés que mientras vos nos explicabas esto, recién Diego Traferi nos mostraba una imagen y bueno, ahora vemos otra que también es muy, muy impresionante, como están sacando sillas, ¿no? Pero Diego nos mostraba un abrazo entre esas dos personas, esas dos mujeres, una de mochila azul, una de campera colorada, que se abrazaban. Ahí vemos cómo se está secando las lágrimas. Una de ellas, una señora grande, que, bueno, entendemos que habrá perdido todo, que quizás recién venga de ver cómo quedó su casa, que quizás recién venga de intentar rescatar cosas que por ahí tuvieron que quedar, el grueso tuvo que quedar allí. Y hasta No sé eso, qué dramático. La imagen Sí. que nos traía recién Sí. Ale también en el relato, de que les dan un ratito para entrar a una casa y contrarreloj tener que sacar cosas. A ver, si lo ¿Cómo pensamos en elegís? términos televisivos, hay programas que te daban un tiempo para que vos sacaras cosas y cerraba una puertita. Pero en un show televisivo, acá está tu vida ahí adentro. Exacto. Está todo lo que soñaste, lo que construiste, Los recuerdos, la lo ropa. que necesitas. Qué dramático. Te todo. obliga a elegir entre lo que va a ser relevante a partir de ahora para vos y lo que tenés que dejar atrás. Porque insisto con esta imagen, me parece que recordemos estas imágenes y las guardemos. Todo esto va a desaparecer. Todo esto va a desaparecer. Se va a convertir o en un pueblo fantasma o, según lo que indiquen los que saben, van a tener que tirar todo abajo. Es increíble lo que se está viviendo en Comodoro Rivadavia. Ale. Con el riesgo que conlleva tirar todo abajo para los trabajadores que vayan a trabajar ahí, tirar claro, todo abajo. en una de esas lo Recordemos que abandonan, aquí había caños y extracción de petróleo. Claro, acá había caños y extracción de petróleo. Y bueno, han resurgido porque el suelo se hundió y terminaron en los living o en los patios de algunas casas. Ahora, una señora de Meda nos denunció de que ella estaba yéndose de su casa y que se le estaba metiendo una mujer con 2 hijos. Bueno, estaban ocupando una casa que estaban desalojando. Acá va a haber un problema muy grande habitacional, lo hay habitacional, pero va a haber un problema de los que dejen la casa por unos De que no días se meta o por otro. un mes y por ahí vuelvan y tengan una familia viviendo adentro, claro. Claro. No. Hay Y que hoy, recordar- hoy pasó en Médanos, una señora denunció Sí. de que se le estaba metiendo a su casa, que ayer que estaba durmiendo en otro lado, una mujer con 2 hijos. Y Y que bueno, por logró eso... que eso no suceda. Hay que recordar que el gobierno provincial puso en acción un plan de asistencia habitacional, lo decíamos, ¿no? Para que se sepa, porque esto no es solamente una cuestión de gente que tiene que irse a otro lado, es complejísimo. Ahora 6.000 millones de pesos del Estado provincial van a ir para rescatar a esta gente. Y toda la inversión que se ha hecho en este lugar, que vaya a saber quién la autorizó y por qué, fue en vano. Y ahora tiene que salir el Estado provincial a rescatar a una municipalidad que en su momento o miró para otro lado o en realidad miró bien clarito y se llevó la suya. Entonces, los impuestos de todos los ciudadanos de Chubut van a ir para tratar de ayudar a Comodoro Rivadavia, un lugar que en su momento miró para un costado y no hizo nada para evitar que este desastre, no tragedia, que este desastre, porque tragedia es cuando perdemos una vida humana, por supuesto que para toda esta gente perder su casa es una tragedia, pero digo, no tenemos que lamentar una muerte, se tienen que hacer cargo los que gobiernan hoy. Y todos los que permitieron esto, la miran desde la casa. Ale, vamos a volver en cualquier momento con vos, ¿sí? Desde allí. Sí, atención, perdón, Dale, Carlos, lo que antes de irnos. quieras. Atención que empezó a levantarse el viento y se está nublando. Avisá si Así que llueve. En cualquier momento los voy a interrumpir Por más que porque parezca- esto está empeorando. Por más que Atención. parezca, viste, Y avisar hay si viento llueve, ahora, cambia absolutamente atención. todo si llueve en esta zona. Cambia absolutamente todo. Andy le preguntaba Precaución 100%. al arquitecto, le preguntaba y el arquitecto decía que sí. Bañarte en esa zona influyó para que la tierra también se mueva. Vamos a volver en cualquier momento. Ale, tenés prioridad.